ahora sí arrancamos con el tiempo de palabra. Justito a tiempo, me encanta. Qué sincronía que tenemos con multimedia. Gloria a Dios. Bueno, déjenme que ponga esto acá para que no se me vuelen los papeles. Y vamos a arrancar. Ahí está el título, El proceso de la madurez. Hoy estaba hablando con una de las chicas de multimedia y les decía, ¿cuál es el colmo del colmo? Que la referente de multimedia tarda en mandar los versículos, tarda en mandar el título, pero porque tenía la idea, tenía el tema, tenía ya varios de los puntos que quería hablar, pero me faltaba ahí como el englobar en un título puntual. Entonces, hablando con esta persona de multimedia, dije, el proceso de la madurez. Vamos a ir a la primer placa. ¿Y qué madurez? Justamente la madurez espiritual. Vamos a avanzar con la primera. Si uno busca en el diccionario, ¿qué es lo que aparece cuando ponemos madurez? Dice condición o estado de maduro. Periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez. La madurez no tiene que ver, la madurez espiritual no tiene que ver con la edad o con el tiempo que vos estás en la iglesia. Entonces yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu amor con Dios? ¿Es una relación madura? ¿Es un amor maduro? Chan, chan, chan. Porque quizás podés tener años y años en la iglesia, pero como decía recién, eso no te hace maduro espiritualmente. Después tenemos, por otro lado, la madurez natural, que esa sí tiene que ver con tiempos, tiene que ver con edades. Uno dice, este nene tiene 7 años, tiene tal madurez. O quizás te encontrás con personas que vos decís, tiene, no sé, tanta cantidad de años y es tan madura la persona, como a la edad, la madurez, eso sí corresponde, ¿no? Y hay un ejemplo, el ejemplo de los ejemplos, que vamos a ir con la próxima placa. Ahí está la pregunta, reflexión de la noche. Vamos a pasar a la otra. El ejemplo de Jesús. Jesús, acá lo vemos en Lucas, capítulo 2, versículo 52. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Hablaba de que Jesús crecía en edad, conforme al desarrollo que tenía que tener para su edad, pero también hablaba de una madurez espiritual que Jesús tenía. Y eso no era referente a la edad. Entonces qué lindo, porque yo decía y miraba todas las edades. Miraba a los niños, a los a los ados, a los jóvenes más 19, jóvenes más 30, a los matrimonios, a generación plateada. Porque quizás te encontrás con alguien que es un niño, pero que tiene la fe para orar por milagros y tiene esa madurez espiritual. Y quizás te encontrás con una persona de 50 años que sigue con las mismas cosas y parece adolescente. Entonces, volvemos a reiterar lo mismo. Pero qué hermoso es que, independientemente de tu edad, vos puedas tener este ejemplo de Jesús, que fue una persona madura espiritualmente. Porque como dice la palabra, que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie tenga en poco la edad que vos tenés, porque podés ser una generación madura espiritualmente. Ahora, en lo que es el ámbito espiritual, pasamos a la siguiente placa. Vamos a ver 4 puntos. La madurez espiritual no tiene que ver con tiempos, como decía al principio, no tiene que ver con que tengas 50 años en la iglesia, no tiene que ver con obras, porque no es por obras, es por fe. Punto número 3. No tiene que ver con pasos, no es que yo te digo, bueno, ¿querés ser maduro espiritualmente? El paso número 1, hace esto, el paso número 2, hace esto otro, paso número 3. Ojalá fuera tan sistemático, sería mucho más fácil, pero no tiene que ver con pasos a seguir. Y el punto número 4, la madurez espiritual no tiene que ver si sirvo en tantos días, tantas horas, si cumplo un requisito a la semana de, no sé, 10 horas de servicio, soy maduro espiritual. Y tampoco tiene que ver si estoy en X cantidad de ministerios. No es porque esté en bienvenida, porque esté en multimedia, porque esté en consolidación, porque esté acá, porque esté allá, soy maduro espiritual. Eso no marca la madurez espiritual.
La madurez en el espíritu. Pasamos a la siguiente placa. Volvamos para atrás. Me equivoqué. Me adelanté, perdón. La madurez en el espíritu tiene que ver con la revelación de Dios en nuestras vidas, con Cristo formándose en cada uno de nosotros. Y esa revelación no es algo que yo puedo leer y ya lo tengo. Es algo que solamente viene, esa revelación solamente viene por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué es importante? Que podamos tener esto presente, que necesitamos madurar porque no podemos experimentar, no podemos participar del reino de Dios si no maduramos. Y quiero traer el ejemplo de una persona que pasó de ser inmaduro espiritualmente a ser maduro espiritualmente, que pasó de huir de la cruz, a abrazar de lleno, a tomar la cruz y seguirla, a una persona que pasó de escapar del reino a seguir el reino de Dios. En cuestión de, y esto es lindo porque el ejemplo de Pedro no fue que pasó, 80 años, sino que en poco tiempo Pedro pudo llegar a la madurez espiritual. Entonces vamos a ver el ejemplo de Pedro. Este pasaje bíblico es Juan, capítulo 13, versículo del 31 al 38, que acá es cuando Jesús predice la negación de Pedro. Vamos a leer juntos esta parte. Dice: en cuanto a Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo, y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, escuchen bien esta parte que está resaltada en negro, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes no deben amarse unos a otros. Versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Avanzamos al siguiente. Versículo 36, acá empieza la conversación entre Jesús y Pedro. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Pedro le dice: ¿pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Y ahí Jesús le dice: ¿morir por mí? Le contestó Jesús: Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Voy a pedir que volvamos a la anterior placa. Donde comienza el versículo 31. Fíjense todo lo hermoso que Jesús le estaba diciendo. Una revelación preciosa, le decía. Hablaba, ¿no?, de que llegó el momento, el Hijo del Hombre. Le estaba contando los planes que venían para este momento. Básicamente Jesús, Pedro no tenía que hacer mucho, era Jesús diciéndoselo. Pero porque Pedro estaba inmaduro, fíjense lo que le responde a todo esto. A todo esto hermoso que el Señor le habla de mandamientos, le revela, le dice todo esto. Pasemos a la siguiente. De todos estos versículos, Pedro le dice: ¿a dónde vas? Yo no sé si alguna vez te pasó. Yo lo he hecho también, pero y también me ha pasado a mí, de estar diciendo algo súper importante y la persona te responde: ¿qué? ¿Viste cuando no escuchas muy bien? A veces me pasa, pero porque soy media sorda, y a veces porque no termino de entender la idea. Pero es cuando vos estás revelando, estás explicando algo hermoso, le estás diciendo todo un plan, lo que se viene, y Pedro le dice: ¿a dónde vas? Eso fue tremendo. Yo decía, cuando lo leí me reí mucho, y después dije: ¿cuántas veces habré sido Pedro y el Señor me quiere dar una revelación y yo, ¿qué, Señor? ¿Cómo dijiste? No estoy entendiendo del todo. Y sigue, porque Jesús le dice: bueno, ahora no vas a poder venir, pero después me vas a seguir. Y acá entra esa parte como ansiosa, ¿no? Yo lo soy a veces. Y es como: no, Señor, ¿pero por qué? Yo quiero ahora, ¿pero por qué, Señor, esto? Y ahora. Y el Señor te dice: no, ahora no, espera y después me vas a poder seguir.
Y acá entra otra parte de Pedro, donde dice, no, Señor, ¿pero por qué? Si yo contara la cantidad de veces que le he dicho al Señor, ¿pero por qué, Señor? No sé, perdería la cuenta, tendría una larga lista. Y otro punto de esta parte inmadura de Pedro es que empieza a sacar pecho, decir, yo, Señor, estoy dispuesto a morir por vos. Y no sé si alguno lo habrá dicho, quizás sí, le habrá dicho, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por vos. Pero la parte en que, como dice el pastor, ¿no? En la cancha se miden los pingos. La parte donde Pedro tenía la oportunidad de decir, muero por vos, Señor. ¿Qué hizo? Lo que Jesús predijo acá. Lo negó 3 veces. Entonces a veces nosotros nos encontramos en este punto donde Señor nos habla algo, nosotros le respondemos, ¿qué? ¿Qué pasó, Señor? Donde saltamos, ¿pero por qué? Donde le decimos, no, Señor, y empezamos, yo esto, yo lo otro. Y es muy fácil, no vamos a criticar a Pedro porque nosotros podremos ser así tranquilamente. Pero este mismo hombre que le dijo, Señor, yo voy a dar mi vida por vos, 3 doritos después, un ratito después, estaba negando a Jesús 3 veces. Y uno acá se pregunta, ¿pero qué pasa con Pedro? ¿No lo amaba a Jesús? ¿Era todo chamullo que le estaba diciendo? ¿Qué pasó con Pedro? Era que Pedro estaba en ese punto inmaduro donde no había llegado. Por supuesto que amaba a Dios. Y genuinamente yo lo creo que lo amaba. Pero estaba en ese punto donde necesitaba una transformación, donde necesitaba llegar a ese punto de madurez. Y él se veía incapaz de llegar a la cruz. Y si nos ponemos a ver un poco la historia de Pedro también, se me viene a la mente en este momento cuando, por ejemplo, estaban peleando, lo iban a ir a arrestar a Jesús y Pedro saca una espada que quiere cortar la oreja, que esto, que lo otro. Seguía sin entender el plan de Jesús por esa inmadurez. Entonces, acá entro con una parte importante, ¿no? Sobre la madurez espiritual, que me lleva a otro punto que es permanecer. Porque el amor maduro permanece hasta el fin. Y si hoy quizás nos encontramos, ¿no? Ese nivel, ¿no? Yo hoy te preguntaba para iniciar la prédica, para que vos reflexiones en el lugar donde estás, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu amor con Dios? ¿Es un amor maduro? ¿Es una relación madura? Bueno, vos ahí ya identificás en qué nivel estás, con todo lo que estuvimos hablando y el ejemplo de Pedro. Vos uno ya va midiendo. Quizás hay áreas donde vos decís, esto lo voy llevando. Áreas donde decís, esto no lo tengo tan maduro. Pero qué bueno es saber identificar y en base a eso empezar a trabajar y decir, Señor, trae madurez a esta área de mi vida. Y lo vuelvo a repetir. ¿Podemos pasar a la siguiente placa? Vamos a dejarlo ahí hasta que llegue. Lo vuelvo a repetir. La madurez no tiene que ver con la cantidad de tiempo, con la cantidad de prédicas que escuches, con la cantidad de horas que estés en la iglesia, los años, sino que tiene que ver con esa revelación. Y me gustó porque voy a saltarme a la otra, a ver si está acá el versículo bíblico. Acá. Pablo oraba por sabiduría espiritual. Oraba por la iglesia. Y miren qué lindo lo que dice este pasaje bíblico. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de orar, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual, y escuchen esto que me gustó, percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Creo que acá está una clave, crecer en el conocimiento de Dios. Porque la madurez viene por esa revelación, viene a través del Espíritu Santo, pero viene porque Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Uno no lo puede hacer a la fuerza, decir, yo hoy, ahora me propongo y maduro. Ojalá pudiera ser así, pero no se puede. En el ámbito espiritual tenés
y necesitas la ayuda de Dios. Porque también la madurez es Cristo. Dice Juan 15:5, dice, separados de mí, nada podés hacer. No podés madurar sin Cristo en tu vida. Y mientras que se nos ha revelado Cristo en nuestras vidas, ahí empezamos a alcanzar madurez, ahí empezamos a Cristo empezar a formarse en nosotros. Y sin duda alguna, para llegar a esa madurez, tenemos que pasar por la cruz. Que muchas veces, por no decir siempre, la cruz es dolorosa. Pero quiebra algo en nosotros para que florezca algo de Dios, para llevarnos a esa madurez que necesitamos. Entonces Cristo en vos te lleva a crecer en el conocimiento de Dios y te lleva a madurar. Voy a poner en silencio mi celular, así no me sigue llegando. Entonces, qué bueno que podamos orar para decirle, Señor, dame la madurez espiritual. Dame lo nuevo que vos tenés para mi vida, pero no lo puedo hacer con lo viejo, sino que necesito, sí o sí, lo nuevo. Y al tener este conocimiento, al tener esta sabiduría espiritual, este conocimiento de Dios, esta percepción, maduramos, como decía recién. Y esto lindo es que tu madurez espiritual lo llevas a tu familia, lo llevas a tus relaciones, lo llevas a tu ministerio. Y así el ministerio donde estás empieza a madurar, porque vos llevas madurez a ese ministerio. Vos llevas madurez espiritual a tu familia. Vos haces ir creciendo esa área donde vos estás. Y cuando pensaba en este punto de madurez espiritual, pensaba en la importancia de permanecer, persistir, en continuar a pesar de. Una persona inmadura es, como dice la palabra, inconstante en sus caminos. Una persona inmadura tiende a dejar las cosas rápido. En cambio, una persona que dice, Señor, yo me planto, Señor, yo sigo avanzando en esta madurez espiritual, a pesar de, permanece, persiste, se mantiene, es constante. Y muchas veces, vuelvo a retomar lo que decía al principio, hay personas que llevan años en la iglesia, y lo digo por experiencia propia, y siguen rondando con el mismo tema. Llevas años en la iglesia y seguís en el mismo nivel, porque hay áreas de tu vida que todavía no permitiste que Cristo sea formado en vos, y eso te lleva a avanzar. Y saben que lo pensaba, y esto lo digo no en tono de condenación, sino que lo digo en tono de, a mí me pasó de estar años en la iglesia. Justo había hablado con una persona y le mencionaba de cómo son los planes del Señor, ¿no? Que nos lleva mucho más allá de lo que soñamos, sus pensamientos son más altos, sus caminos son más altos que los nuestros, porque quizás uno dice, yo si sigo este camino voy a seguir creciendo. Y después me di cuenta que el Señor, lo que yo creía durante años, me cambió de camino, me llevó a otro lugar, o me plantó en otro lugar, y ahí realmente empecé a ver y empecé ese proceso de maduración espiritual. Pero yo tuve que hacer ese cambio de camino. Yo tuve que romper quizás lo que yo había creído o mis planes durante años, estar plantada en un lugar, de estar construyendo en un lugar. El Señor me sacó de ahí, me llevó a otro lugar y me plantó en otro lugar, y ahí empecé a crecer. Pero fíjense esto, ¿no? También es una lucha entre lo que yo creo, decir, no, bueno, este camino va a funcionar, y entre decir, Señor, haceme madurar vos, haceme crecer vos, dame esa sabiduría espiritual, ¿no? Entonces es importante estar atentos. Y volviendo al punto, yo me encontraba siendo cristiana desde 6 años, desde muy chiquitita, y recién ahora, a mis 26 años, aprendí cosas que si yo hubiera estado abierta al proceso de maduración espiritual, lo hubiera experimentado antes. Pero sin duda, los planes y los tiempos del Señor son perfectos, y era este el momento donde cada uno tiene que experimentar lo suyo. Pero a veces te pasa que hablas con muchas personas y dices, che, ¿cómo me arrepiento de haber tardado tanto en vivir esto? ¿Cómo me arrepiento en haber experimentado esto? Personas que dicen,
¿cómo fue que dudé tanto y tardé en diezmar? Y ahora que diezmo veo la bendición de Dios. ¿Cómo fue que tardé tanto en sumarme al grupo de intercesión y ahora veo el fruto del crecimiento porque me planté como un guerrero, como una guerrera? ¿Por qué tardé tanto en sumarme al equipo de alabanza? Porque ahora el Señor me lleva a ser un adorador, una adoradora. Tantas cosas que uno puede decir, ¿no? Y cómo a veces uno literalmente pierde el tiempo por esquivar el proceso de maduración. Porque sin duda, el proceso de maduración no es de un día para el otro, no es que se dice, Señor, le tocas la puerta y dice, Señor, quiero ser maduro ahora, en 5, 4, 3, 2, 1 y ya sos maduro. Sino que el Señor te encamina en un proceso donde tenés que pasar por la cruz, tenés que pasar por situaciones y eso produce en vos madurez espiritual. Entonces hay que estar abiertos también a eso. Y qué bueno es poder estar abiertos y decir, Señor, no quiero pasar un segundo más de mi vida en inmadurez, no quiero pasar un segundo más de vida en la misma etapa, viviendo lo mismo, sino que quiero lo nuevo, quiero que vos me prepares para estar maduro, madura, para recibir lo nuevo que vos tenés para mi vida, para dejar los problemas de siempre, de hace 85 años y decir, basta, Señor, yo hoy corto con esto, Señor, yo hoy decido que traigas madurez a esta área de mi vida y dejar de estar luchando con esa parte, ¿no? Entonces, vamos a la anterior placa, que me olvidé de leer. Hablábamos de estos puntos que mencionábamos recién. El permanecer fieles hasta el fin, de tener esa constancia aún a pesar de, y vos ahí lo podés completar con lo que vos consideres. Después el otro punto, acá clave, la obediencia. Chan, chan, chan. Cuando viene tu líder, viene el pastor, viene la pastora, te da un consejo y vos ahí, pero a mí no me parece, pero yo creo otra cosa. Ahí tenés que morir a tu carne, tenés que morir a vos y decir, Señor, acepto y tomo el consejo. Y ahí, sin duda, creces espiritualmente, madurás espiritualmente porque tomás el consejo. Empezás a ser sabios, dice la palabra de Dios, ¿no? Que el que busca consejo es sabio. En la multitud de consejos está la sabiduría. Pero, ¿qué pasa? Para esa obediencia tenés que menguar vos y ahí empieza a crecer Cristo. Porque en la obediencia está la bendición. Hablamos también que la madurez espiritual viene por esa revelación. ¿Sí? Ese entendimiento solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Y como oraba Pablo, ese espíritu de sabiduría, ese crecer en el conocimiento de Dios. Y por otro lado, hablábamos de que no lo podemos hacer por obras, sino que es a través del Espíritu Santo y buscar su llenura. Y así, Cristo formado en nosotros. Vamos a leer vamos a la siguiente placa, es la de Pablo, pasamos a la otra. Acá hablábamos, Cristo revelado en nuestras vidas. Sin Él no podemos alcanzar la madurez. Y miren lo que dice Juan 15:5. Separados de mí no pueden hacer nada. Permanecen en mí y yo en ellos. Pasamos a la siguiente. Y acá me encantó, porque esto es un buen test de ver cómo estamos en la madurez espiritual. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al 14, dice, un llamado al crecimiento espiritual. Acá nosotros podemos decir un llamado a la madurez espiritual. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y yo cuando lo leí esto dije, es fuerte que nos digan así, medio torpes espirituales, pero vamos a ver por qué. Dice, tal parece que no escuchan. ¿Se acuerdan que hace un ratito recién les dije que en la obediencia está la bendición? Que buscar consejos, tomarlos y hacerlos, está la bendición. Bueno, acá tiene que ver con escuchar los consejos y hacerlos. Versículo 12 dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Versículo 14. El alimento sólido es
para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Este es como un versus, ¿no? Entre la leche espiritual para un bebé y la comida sólida para maduros. Y esto es lo que yo me refería cuando hablaba hace un rato, ¿no? De que lo dice este versículo 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto que quizás estás con esa situación, y no lo digo en tono de condenación, lo digo en experiencia propia que yo lo he vivido, donde perdés el tiempo, donde Dios ya tiene alimento sólido para tu vida, donde vos ya tenés todos los dientes, porque es normal que un bebé se alimente de leche, pero va pasando el tiempo y vos tenés que buscar tu crecimiento. Uno no puede estar, y vuelvo a decir lo mismo, lo digo por experiencia propia. Yo hoy miro atrás y me río y digo la cantidad de veces que le habré ido con lo mismo al pastor. Hoy ya lo entendí, hoy ya lo aprendí, pero en el momento iba 5 veces con lo mismo y fue necesario para llegar a este punto. Pero qué bueno que no sigamos rondando en lo mismo, sino aprender a cada etapa. Es decir, bueno, etapa de bebé, leche espiritual. Pero busca tu crecimiento, busca tu madurez espiritual para llevar a ese alimento sólido. Y por último, quiero avanzar a la siguiente y última placa, si no me equivoco. Este es un pasaje bíblico que realmente me llevó a la madurez y lo vengo reflexionando ya hace varias semanas, que además lo compartí en uno de los devocionales de la radio, pero quise traerlo para esta noche. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11, dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y acá el versículo 10 entra donde uno tiene que apuntar a esa madurez espiritual, decir, y que esta sea una oración para cada uno de nosotros, decir, Señor, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Quiero experimentar, quiero conocer a Jesús, pero para conocerlo, para participar del reino, necesitas esa madurez, porque si no el Señor te va a revelar, como lo hizo con Pedro, un montón de cosas, y vos le vas a preguntar, ¿qué, Señor? No entendí. Entonces, ahí está a nuestra disposición todo lo que el Señor quiere mostrarnos, pero qué bueno es que podamos decir, Señor, capacitame para entender lo que vos tenés. Capacitame, Señor, para lo nuevo que vos tenés que ir. Y estamos cerrando el año, decir, bueno, este 2024 lo estoy cerrando de esta manera, estoy plantada así, esta es mi situación. Y en base a cómo vos hoy te identificás, en base a la posición en la que tenés, al nivel en que tenés, decir, bueno, esto es mi realidad, Señor, así estoy, así está mi corazón, así está mi relación con vos, así está mi amor por vos, Señor, así está mi ministerio, así está esta área, así está mi familia. Y en base a ese balance y análisis que vos hagas, decir, bueno, Señor, yo quiero proponerme que para el año que viene quiero madurar en cada una de esas áreas. Sin duda, el Espíritu Santo te habrá marcado alguna, decir, sí, yo sé que tengo que madurar en la familia, tengo que buscar esto, tengo que madurar en el ministerio, tengo que madurar en tal otra área. Qué bueno que podamos decirle, Señor, yo quiero conocerte, quiero experimentar el gran poder que te levantó de los muertos. Pero también saber que es hermoso recibir esa madurez espiritual que el Señor tiene para tu vida, pero también entender que pasamos por ese proceso de la madurez que es necesario y nos ayuda a llegar a ese punto. Mientras los músicos van pasando, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta noche. Que te tomes ahí un momento para seguir identificando
para que el Espíritu Santo te hable en esta noche a lo profundo de tu corazón y que vos puedas ver qué áreas tenés que madurar, qué áreas donde el Señor te está diciendo, bueno, esto tenés que trabajarlo, tenés que proponértelo trabajar en el próximo año, ahora, ya, sin perder el tiempo, no esperemos al 2024, sino ahora empezar a trabajarlo y que vos ahí puedas reflexionar en alcanzar esa madurez espiritual y decirle a Dios con tus palabras, sí, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte, yo quiero, Señor, esa llenura del Espíritu Santo para poder ir a ese punto donde Cristo es formado en nosotros. Y quizás como lo hablamos en una de las cosas, que el ser maduro espiritualmente es permanecer, quizás vos hoy estás reflexionando y decís, Señor, me cuesta permanecer, me cuesta persistir, me cuesta continuar. Qué bueno es que le puedas pedir al Espíritu Santo que madure en esa área, que madures porque el Señor tiene nuevos niveles que quiere llevarte, tiene nuevas profundidades y si vos se lo pedís, el Señor te lleva. Y quizás hoy no sé en qué nivel llegaste, cómo te encontrás, cómo está tu corazón, pero quizás sentís que tenés que hacer este acercamiento a Dios. Lo primero que quiero invitarte es que si tenés ahí con los ojos cerrados, puedas hacer esta oración conmigo y vamos a repetir juntos. Para invitar al Señor a que primero sea el dueño de tu vida. Y cuando le aceptás a Jesús en tu corazón, ahí te empieza a llevar a esa madurez, a esos planes que el Señor tiene para tu vida. Planes hermosos, planes buenos, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y llevar a ese punto, a esa meta de los planes de Dios, requiere esa madurez. Entonces, lo primero que quiero hacer es invitarte a que vos le digas, Señor, acá estoy. Y que puedas repetir conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito, que vos moriste en la cruz por mi salvación. Y te pido perdón por todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Escribí mi nombre en el libro de la vida. Y hacé de mí esa persona madura espiritualmente. Para llevarme a esas profundidades que vos tenés. Y decirle, quiero conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás hiciste esta oración por primera vez y invitaste a Jesús en tu corazón para que te lleve a los planes que Él tiene. Y yo quiero animarte a que puedas levantar la mano si lo hiciste de todo corazón o si quizás te sentías haciendo otros planes, pero tomaste el plan de Dios para tu vida, tomaste esa madurez. Qué bueno que podamos ponernos de pie, primeramente. Y que escuchemos la canción que vamos a cantar juntos, que habla de que el Señor nos lleve más profundo. Quiero conocerte, dice esta adoración. Y cuando hoy a la tarde la estaba escuchando, lo primero que se me venía al corazón era que el Señor tiene profundidades para tu vida. El Señor tiene planes, el Señor tiene madurez. El Señor quiere revelarse a tu vida de una manera nueva. Quiere llevarte a esas profundidades. Pero para esas profundidades nosotros tenemos que madurar espiritualmente. Porque vos podés entrar, pero permanecer requiere esa madurez espiritual. Y si vos en esta noche identificaste áreas de tu vida donde necesitas esa madurez, que puedas cantarlo con todo el corazón esta alabanza y que des un paso en fe y vengas al altar.